Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Crónicas con Oscar Guarneros. Un verdadero placer compartir contigo toda la información que tenemos y sobre todo las historias que nos hacen llegar y nos hace pensar en todo aquello oculto, en aquello que aún desconocemos de este mundo, de mundos que coexisten con el nuestro. Pero en esta ocasión, la primera crónica que te presento tiene que ver con algo muy terrenal. Algo que la verdad nos da miedo, o yo diría mucho miedo para algunos, y es que hablar de lo siguiente causa miedo para algunos, causa estupor en el menor de los casos y hasta, no sé, una parálisis en el peor. Te estoy hablando de algo que espero no te dé miedo, pero a la mayoría sí nos los da, y son las arañas. Sí, estos arácnidos que comúnmente vemos en casa. Afuera, en todos lados hay arañas, pero ¿qué pasaría si donde estuvieses cientos de ellas te acecharan? Suena ya muy interesante y algo terrorífico, ¿no? Así que mejor vamos a escuchar nuestra crónica número 16 referente a estos arácnidos. Vamos con ello. Crónicas con Oscar Guarneros. Y nuestra crónica comienza aquí. Hola Peri, buenas noches. Pues yo te quiero platicar una historia de terror que no tiene nada que ver con fantasmas o apariciones. No, nada de eso, pero sí es real. Te preguntarás por qué o de qué se trata. Bueno, pues resulta que de niña vivía junto con mis papás, mis hermanos y mis abuelitos en una casa grande allá por la 14 Oriente y la 4 Norte. Era una especie de vecindad. Los departamentos eran muy amplios y la verdad muy bonitos. Teníamos nuestro patio tanto en la entrada como atrás en el otro módulo. Mis papás y mi abuelito trabajaban, así que entre los tres llevaban los gastos de la casa. Nosotros nos quedábamos al cuidado de mi abuelita. Todo era muy normal, hasta que un día empezó, como dicen, el verdadero terror, mi Peri. Pues resulta que mi hermano Manuel llega con un envase de esos de mayonesa y tapa roja a enseñárselo a mi abuelita. Mi hermanito, todo emocionado, le dice: mira abuelita, lo que atrapé. Mi abuelita, que pega el grito en el cielo, toda asustada, le dijo que cómo se le ocurría atrapar eso, que dónde los había agarrado. Mi hermano le dijo que detrás del sillón. Peri, lo que mi hermano había atrapado eran arañas, no cualquier araña, eran viudas negras. Sí, imagínate, eran 12 arañas junto con sus huevecillos, bien que podías ver su relojito de arena en las arañas. Mi abuelita le preguntó que cómo las había atrapado y mi hermano le dijo que uno de sus Max Steel se cayó atrás del sillón y que cuando lo arrimó, pues vio muchas arañitas. Así que rápido fue por un frasco y unas pinzas para agarrarlas. Dijo que había visto un señor en la tele cómo las agarraba y como sabía que picaban, pues por eso las agarró con cuidado. Mi abue revisó el sillón y pues ya no había nada, según ella. Cuando llegaron mis papás y mi abuelito en la noche, les platicamos lo que había pasado. Y sorprendidos, fueron a revisar el sillón. ¿Y qué crees, Peri? Vieron más arañas. Rápido que van a la tienda por un insecticida, mi mamá pidió que voltearan el sillón para ver si no había por ahí alguna escondida, y sí, había más arañas. La sala era de 3 piezas, y las 3 piezas fueron revisadas, y en las 3 había arañas ahí, con sus saquitos blancos. O sea, de aquí vamos a ser padres de más y más arañas. Mi papá, que echa más insecticida a toda la sala. Revisaron y todo ya estaba libre de arañas. Pasaron unos cuantos días, mi Peri, y una noche que mi mamá nos hizo palomitas, estábamos ahí sentados en la sala y nos disponíamos a jugar uno, cuando escuchamos el grito de mi mamá y un pisotón. Mi mamá quería que nos quitáramos de ahí. Mi papá, sacadísimo de onda, le preguntó qué pasaba. Cuando se dio cuenta, había una araña. Sí, mi mamá había pisado otra viuda negra. Mi papá jaló los sillones y sí, Peri,
ahí estaban nuevamente las arañas. Habían regresado, o más bien, nunca se habían ido. Revisando con mucho cuidado, había un hoyo en la pared que estaba apenas tapado por un cuadro grande. Mi papá lo movió con un palo de escoba y bien que se podía ver muchísimas arañas con la luz que le echamos. Era como una bola, así de pelo, pero de puras arañas. Según sé, las viudas negras son como solitarias, pero estas estaban todas agrupadas. Fuimos por insecticida y mi papá cuando las movía, estas se caían y se hacían las muertas. Revisamos bien, rociamos todo y contamos 47 arañas en total. Muchos saquitos blancos también y unas arañas más grandes que otras. Unas negras, otras de color gris, pero todas tenían en su pancita su relojito de arena. Esa noche, entre mis papás y abuelitos, revisaron todo. Se aseguraron que no hubiese más arañas o más bolsitas blancas. Ya no hubo más. Por un buen rato quedamos espantados. Revisábamos a diario los sillones y varias partes de la casa donde podrían esconderse las arañas, pero afortunadamente nada de nada. Lo que nos causa curiosidad es que aún en estos días, ¿por qué había tantas arañas juntas? Y cómo, habiendo tantas, nunca nos pasó nada, nunca nos picaron. No sé, Peri, pero al menos a mí sí me da un poquito de miedo mi historia. Espero la hayas leído y aquí seguimos escuchando las crónicas del más allá. Híjole, pues a mí también me da un poquito de ñáñaras. Es que sí, hablar de las arañas, no soy muy fan de ellas. Digo, tampoco tengo la fobia tan grande, ¿no? Pero hay mucha gente que sí, con el hecho de ver algún tipo de insecto, se privan. Las arañas no son su fuerte tampoco. Y en este caso, pues sí, hay mucha gente que no son compatibles con esos insectos. Y vaya, peor aún, ver una viuda negra es que verla caminar a este tipo de arañas es increíble lo podemos decir así, como una elegancia, ¿no? La elegancia con la cual caminan. Se saben que son mortales, se saben que tienen el mando y caminan en serio con un aire de grandeza estas arañas, increíble. No sé, pero verlas juntas, sí, es tremendo. No sabía, sinceramente no sabía que pudiesen convivir tantas arañas juntas. Por lo que sé, se llaman viudas porque a su contraparte, en este caso el macho como tal, pues se lo cenan, ¿no? Llegan por acá, se conocen, ya que se conocen el macho se tiene que ir rápidamente porque si no, sí, es su cena y en la mayoría de los casos sucede así y por eso son solitarias. No sabía que tantas mamás viudas negras pudiesen convivir. Sí, está de miedo, está de terror. Muchísimas gracias y nos vamos ya directamente con la siguiente crónica. Crónicas con Oscar Guarneros. De las mejores y más hermosas etapas del ser humano es cuando estás enamorada, cuando estás enamorado. Pero también eso mismo te lleva a hacer cosas no muy buenas. ¿Qué estás dispuesta o dispuesto a hacer por amor? De todas las cosas que llegaste en ese momento a pensar, te pregunto, ¿harías algún tipo de brujería o algún pacto diabólico con tal de retener al amor de tu vida? A veces, precisamente, en nombre del amor, hacemos cosas tan fuera de nuestros cabales como lo que aconteció en nuestra siguiente crónica. Vamos a escucharla. Y nuestra crónica dice así. Hola, buenas noches. Escucho tu programa ya desde hace algún tiempo y quiero platicarte algo que me sucedió, o más bien, algo que yo provoqué. Hace ya algún tiempo en mis días de enamorada, y por qué no decirlo, de tóxica, pues estaba muy enamorada de un chico. Todo iba bien, hasta que él me dijo que tenía que irse a trabajar a otro lado. Los dos terminamos casi al mismo tiempo la carrera, él en ingeniería y yo en contabilidad. Yo argumentaba que no tenía por qué irse, si aquí había bastantes plazas laborales,
pero él me dijo que quería irse para Querétaro y a ver si había algún chance de quedarse allá, ya que toda su familia era de Querétaro y pues quería regresar. Yo necia, le armaba panchos, nos reconciliábamos, pero trataba de persuadirlo para que se quedara. La verdad, yo ya me veía con él haciendo una vida juntos. Él nunca me propuso nada, pero sí me decía que solo quería acomodarse laboralmente y ya estando estable, pues si yo quería, podría llevarme y ver si también conseguía trabajo y ya estaríamos juntos. Yo sabía dentro de mí que si se iba, ya nunca más regresaría. Así que estando yo desesperada, acudí con un brujo. Ya había intentado todo. Le hice berrinches, le reproché, lo chantajeé y nada. Así que como último recurso, pues acudí con este brujo. Él me leyó las cartas y me confirmó mis temores. Me dijo que se iba a ir, que ya no regresaría y que yo me quedaría sola. Sentí horrible. Le pregunté que qué podría hacer y él me dijo que el trabajo tenía que ser fuerte, que si yo estaba dispuesta a hacerlo. Le dije que sí, que hiciera lo necesario para retenerlo. Me dio una lista que comprar y otras que conseguir de él. Y eran muchas, eran fotos, eran cosas personales y muchas tenían que pertenecer a él. Según, en 15 días me daría una respuesta favorable de que mi novio no se iría. Pasaron cerca de 3 semanas y un día mi novio me dijo algo, que ya lo había pensado y que mejor buscaría trabajo aquí en Puebla. En ese momento me sentí la mujer más feliz del mundo. Pero también me dijo algo que al momento no le tomé importancia, y era que se sentía un poco mal, como mareado. En ocasiones sentía mucho calor en todo el cuerpo y cuando acudió al doctor a checar, le dijo que no era nada, que era muy probable que sentía todo ello por estrés. Le mandó vitaminas, pero él, mi novio, se seguía sintiendo extraño. Así que iría a su casa, hablaría con sus papás sobre la decisión de quedarse y de paso le diría a su tío, que es doctor, que lo checara bien. Antes de irse, le hice jurar como 1000 veces que regresara, que él me decía que sí y pues ya un poco más confiada, lo dejé ir. Nos comunicábamos por las mañanas y las noches durante 15 días aproximadamente. Pero pasaron después de esos 15, 3 días más. No supe nada de él. Hasta pensaba ir a buscarlo, pero por la noche del tercer día sonó mi celular y era él. Yo en lugar de preguntarle cómo estaba, le reclamé porque me había dejado 3 días sin saber dónde estaba o qué hacía. La verdad me puse muy intensa. Yo solo escuchaba su respiración, me dejó terminar, me dejó hablar y él solo respondió: ¿por qué tenías que hacerme esto? No tenías por qué hacerlo. Yo sin saber a qué se refería o de qué me hablaba, y él me dijo: ya sé que me estás haciendo brujería. Ya sé que fuiste con un brujo. Ya sé que me tienes en un vidrio con una vela y que me tienes enterrado. ¿Por qué lo hiciste? Yo perinegué todo. Todo. Pero me agarró desprevenida. ¿Cómo se había enterado? Sí, le negué todo. Le dije que solo eran pretextos suyos para no regresar y me dijo lo que más temía: no quiero volver a saber nada de ti. Olvídate de mí. Lo que hiciste conmigo no es de Dios. No se vale. Yo, en verdad, te amaba. Adiós. Y me colgó. Intenté por todos los medios, no te imaginas cuánto lo hice, cuánto lo intenté, que él me respondiera. Pero nada. Desesperada, fui con el brujo, me recibió. Cuando le platiqué todo esto, solo abrió grande los ojos y me dijo que seguramente vieron a otro brujo y que él era, a lo mejor, muy bueno, y se dio cuenta del daño que le estaban haciendo. Me enseñó la foto de él la tenía en una especie de tronco, protegido sí por un cilindro de cristal y junto una veladora prendida. Esto era para que se enfermara y no consiguiera trabajo. Al igual que tenía otra foto que le di y en esta la tenía en un envase
con algunas cosas que flotaban, lo tenía tapado, y era para que no encontrara también trabajo allá y no tuviese ojos para nadie más que para mí. Todo esto le pedí que lo quitara, pero había algo que estaba difícil de deshacer, y era el entierro que él estaba, o más bien sus cosas y su foto, en un panteón. Allí precisamente el brujo había puesto otra foto con un muñeco y sus cosas personales. Me dijo que para deshacer este hechizo tenía que quemar todo personalmente porque su alma estaba ofrecida y que si no lo conseguía, pues irían conmigo y me estarían molestando. Todo se desenterró. Tuve que ir al panteón, hice lo que el brujo me dijo que hiciera, quité todo, desenterré todo y después intenté contactar a mi novio. No pude, Peri. Pasaron días, semanas y una noche que regresaba de una entrevista de trabajo, mi mamá me dijo que la luz estaba fallando y que el caño olía muy feo. Que le había hablado al plomero, pero ya la verdad no le tomé importancia. Mi rutina era llegar a mi cuarto, acostarme en mi cama y marcarle a su cel. Nada, como siempre, no respondía. En eso, escucho que mi mamá me llama desde la cocina. Me levanto, voy hacia ella y le pregunto qué se le ofrecía. Lo que me dijo me paró en seco. Clarito escuché que mi mamá me decía: hija, se me ofrece que te mate. ¿Qué? ¿Qué dijiste, mamá? Y atrás de mí aparece mi mamá. La vi y solo movió la cabeza sintiendo y diciéndome que también lo había escuchado. Las dos nos quedamos paradas y se volvió a escuchar la voz de mi mamá. Hija, ven por favor. Era espeluznante escuchar su voz y tenía a mi mamá al lado. Mi mamá, que se envalentona y que empieza a decirle de cosas, le dijo groserías, que no le teníamos miedo y que nos dejara en paz. Ella fue a la cocina y no había nada. Me calmó y me preguntó qué era lo que yo había hecho, porque eso estaba muy raro. Tuve que contarle todo a mi mamá. Obvio, me regañó, pero también platicó mucho conmigo. Acordamos ver a una señora que maneja ángeles y también algo que tenía que hacer desde un principio. Le prometí que iríamos a tomar ayuda psicológica. Fuimos con la señora que maneja ángeles y me dijo que el hermano que había contactado a mi novio era un hechicero muy poderoso, pero que se veía que era blanco, y que lo que me molestaba era un espíritu oportunista que quería, digamos, atrapar mi alma. Durante un mes fuimos con ella, 3 sesiones por semana, y logró ahuyentar al demonio este. Durante ese mes que duró todo esto, en la casa se movían las cosas, se apagaban las luces, la pantalla se prendía, se apagaba, se escuchaban susurros, pero al final se calmó todo, aunque me dijo que podía volver, ya que el portal al parecer seguía abierto. Con la ayuda psicológica que tomé, me ayudó bastante. Comprendí que estaba bastante mal mi proceder. Dejar a él, en este caso, una responsabilidad que solo a mí me correspondía, y era el hecho, pues, Peri, como tal, de ser feliz. Yo estaba mal y entendí que estaba mal en muchas cosas. Después de todo esto, le mandé un mail, le pedí perdón, le expliqué todo. Me respondió después de algún tiempo y solo me dijo: ok, cuídate mucho. De corazón deseo que seas muy feliz. Gracias por todo. Me sentí triste, pero me sentí aliviada. Y sobre todo, Peri, cerré un ciclo con él. Y a ti, Perica, te doy las gracias por leerme. No sabes la gran ayuda que me das. Escribo estas líneas y siento un gran alivio. Tal vez no te escuche cuando leas mi mensaje, pero aún así, gracias infinitas de verdad. Bendiciones para ti y todo tu auditorio.
Mira, en ocasiones no le damos la importancia debida a este tipo de pactos, teniendo en cuenta que se nos puede revertir. La magia o hechicería es algo que nos puede traer muchos beneficios, sí, también, pero cuando lo utilizamos para un fin maligno, pues el resultado no siempre es tan bueno. Debemos tener cuidado, en serio, con la llamada magia simpática. En serio, la magia simpática parece risible, pero es muy peligrosa. Y más aún, si acudes con un experto, con una experta, en este caso una bruja o un hechicero, pues peor aún, ¿no? A veces el final no llega a ser tan bueno en estos casos. Espero que sí, de repente tomemos más conciencia sobre lo que hacemos, sobre nuestros actos y sobre lo que nosotros como individuos, como seres especiales, representamos. Así que esperando te hayan gustado estas crónicas, pues también me gustaría que te suscribieras, nos mandes tus crónicas también directamente al correo que tenemos, crónicasconoscar@gmail.com, y de paso recomiendas el canal, sigas pendiente de las historias que aquí te presentamos y en serio, por supuesto, síguenos directamente aquí, ven pendiente que estamos subiendo también varios shorts en los cuales puedes ver lo que acontece en muchos lugares, lo que acontece directamente con algunas presencias diabólicas o con lo que llamamos gente oscura o con aquellas personas o aquellos seres que compartimos precisamente esta dimensión o esta vibración. Chécalos, de verdad están muy interesantes también. Así que te agradezco de verdad infinitamente todo ello y nos escuchamos en la próxima entrega de Crónicas.